gustaría hablarles sobre Ada Lovelace. Ella fue una matemática que vivió en el siglo XIX. La razón por la que les quiero contar un poquito sobre ella es porque me llamó mucho la atención cómo su historia está entrelazada con la historia de grandes científicos, digamos, de nuestro tiempo, o mejor dicho, que están asociados con nuestros tiempos, como Charles Darwin o Lamarck, y al mismo tiempo eh, con gente como Charles Dickens incluso, o Babbage. No recuerdo cómo se llama Babbage. Charles Babbage. Este, lo interesante de Ada Lovelace es que se le atribuye, independientemente de todos sus atributos como de genio, o en este caso de genia, eh, la programación, por así decirlo, de lo que podría considerarse el primer programa de procedimientos que ha existido o que tenemos conocimiento en el mundo. Esto es relevante porque no es aceptado unánimemente por la comunidad de programadores o por la comunidad de historiadores de la informática o en general por la comunidad académica. Y parece ser que en gran medida tiene que ver con que Ada Lovelace pues era mujer y que obviamente una mujer a mediados del siglo XIX pues no tenía supuestamente la capacidad intelectual para poder eh, pues diseñar un modelo de programación, no un modelo de programación, un programa. Lo que es interesante es que hay una iniciativa que se llama la iniciativa Ada Lovelace y dice que, bueno, tienen un punto muy interesante. A grandes rasgos, lo que se dice es que, pues no, ella no pudo haber inventado un programa, que seguramente solamente estaba reproduciendo uno de los programas que había hecho un hombre, en este caso Charles Babbage, y pues ya. La iniciativa ADA, que es el soporte de ella, lo que dice es que estos argumentos son raramente usados para cuestionar la autoridad de los hombres en este tipo de trabajos y que en efecto la desestabilidad mental o las dificultades personales algunas veces pues añaden todavía un poquito más a la reputación de los científicos hombres como Nikola Tesla, John Nash o Isaac Newton. Y pues sí, o sea, para pues para el caso de las mujeres, pues son locas, ¿no? Tienen problemas mentales y incluso en su mismo tiempo, en los tiempos de ella misma, pues su mamá estaba preocupada porque pues decía que su hija pues tenía un problema, ¿no? Que quería hacer cosas que pues no eran propias de una mujer. Y obviamente pues si no eran propias de una mujer, pues entonces estaban mal. Y de hecho casi se le obligó a ella en un principio a estudiar música y matemáticas para corregir su rumbo, porque ella que estaba muy interesada en el vuelo. Ella se supone que tenía ganas de crear un dispositivo para volar y estaba diseñando unas alas. Pero pues eso impensable, ¿no? Estaba loca. Claro, si eso lo hubiera propuesto algún científico hombre, como Nikola Tesla, John Nash o Isaac Newton, pues toda esta locura pues no es locura y al contrario, ¿no? Pues es que es la mente genial trabajando, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante y curioso, un hombre de la propia época de Ada, el propio Charles Babbage, que fue quien habría inventado lo que también es la primer computadora, por así decirlo, computadora de programas en el mundo, porque también, o sea, máquinas para cómputo ya existían desde los tiempos de Blas Pascal o de Leibniz, pero
así tal cual como máquinas para que se pudieran programar. Pues era la primera, la de Charles Babbage, que de hecho nunca se hizo. Eso es interesante. O sea, existía el prototipo, pero en realidad la máquina nunca se hizo. Y lo que es interesante de esta historia es que, pues, Ada traduce del italiano, si no me equivoco, los escritos de un cuate que hizo un prototipo o un como diagrama o como sí, como que explicaba el invento de Babbage, que se apellidaba Menubrea, y ella traduce ese escrito. El escrito son como 5 o 6 páginas, y ella, como traductora, de hecho no usa su nombre justamente para evitar problemas de credibilidad. Utiliza unas siglas, que en este caso son ALL. Eventualmente se supo que era ella la que lo había traducido, y en esas notas ella propone cómo calcular los números de... se me olvidó cómo se llaman estos números. De Bernoulli. Tal les digo. No cunda el pánico. De Bernoulli. Bernoulli, si no me equivoco. Bernoulli. Sí, Bernoulli. En la nota G de los números de Bernoulli, ella propone un programa, eh, que se podría usar con la máquina de Babbage y que resolvería cualquier número de Bernoulli, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Ahora, las cosas sobre los números de Bernoulli es más complicada. Pero es interesante esto. Y bueno, ella lo crea. eh, y bueno, tenía la posibilidad de entender no solamente el funcionamiento de la máquina, sino que es posible que su conocimiento, que rebasaba las puras matemáticas, al codearse con Darwin, porque posiblemente... ya me acordé que les quería decir. Ay, Jaime, a ti ya se te ve el avión. Bueno, que Charles Babbage era su amigo. Ella lo admiraba mucho a él. eh, y Charles Babbage tenía fiestas. Y en esas fiestas invitaba a gente como Charles Dickens o Charles Darwin. Se codeaba con estas personas, al punto de que había gente que incluso le decía que pues tradujera los libros por ejemplo, de posiblemente al alemán de Gardner Wilkinson, que es uno de los pioneros en egiptología, por así decirlo. Y es posible que Ada haya conocido los vestigios de la historia natural de la creación, que se considera un preludio, por así decirlo, al origen de las especies, originalmente publicado con un autor anónimo. Y fue muy interesante. O sea, a mí me llamó mucho la atención que ella pudo tener acceso a estos libros, incluyendo los trabajos de Darwin y de Lamarck, porque creo yo, y aquí viene lo interesante de este video, que con eso empecé y que todavía no acabo, porque además, espérenme tantito, yo les iba a comentar algo que dijo Charles Babbage de ella. Él le llamaba la encantadora, así, ¿no? La encantadora, pero no la encantadora así como de, ay, qué encantadora mujer, no, sino la encantadora, o sea, así como el encantador de serpientes, bueno, pues ella era la encantadora, ¿no? Dice, la encantadora, quien ha arrojado su hechizo mágico alrededor de las ciencias más abstractas y que ha logrado comprender con su fuerza lo que pocos intelectuales masculinos en nuestro propio país, al menos en el país de Babbage, han podido
obtener de esta, ¿no? O sea, de las matemáticas, está hablando de las matemáticas. Esto lo saco de un libro que ha sido duramente criticado de un cuate que se llama James Essinger, que se llama Ada's Algorithm. Y fíjense cómo cuando se es mujer, no se es mujer, ¿no? Se es la mujer de otra persona, ¿no? En este caso, el subtítulo de este libro se llama Cómo la hija de Lord Byron, Ada Lovelace, eh, lanzó o eh, promovió la era digital. O sea, ¿qué tiene que ver Lord Byron en esta historia, no? O sea, no tiene nada que ver Lord Byron, pero bueno, ese es el subtítulo de este libro. Hay otro libro que me gusta más, ¿cómo se llama? Que es de Betty Alexandra Tull, que se llama Ada, la encantadora de números, ciencia poética, porque ella originalmente escribía poemas, además. Es algo muy interesante. Ada, yo creo que bien podría considerarse una genio del siglo XIX, no ha sido reconocida como tal, pero en el siglo XX incluso hay compañías que le llamaron Ada Lovelace a uno de sus programas de los 70. Entonces, sí ha sido reconocida, tal vez no como de repente uno podría esperar, pero bueno, lo importante del, de que ella haya sido la creadora del primer programa de procedimientos es que ella conocía posiblemente sobre filogenética o la forma como se clasificaban los animales o la forma como lo estaban haciendo gente como Lamarck, como Darwin o como el autor de Vestigios de la historia de la creación natural, que posteriormente ya hasta 1870, ya bastante lejano al origen de las especies, se le atribuyó a Robert Chambers. Entonces, de hecho se publicó en 1884, pero originalmente este libro apareció en 1844, o sea, casi 15 años antes que el origen de las especies. Entonces, por eso hablo de la relación que pudo tener Ada con Charles Darwin. Y, y nada, pues yo creo que solamente teniendo conocimiento de un sentido progresista de las cosas, como una serie de procedimientos o como un sentido evolutivo de las cosas, es como puedes desarrollar un programa de procedimientos como el que ella creó. Eh, ella no hizo un diagrama de flujo, o sea, ella explicó cómo funcionaba el programa usando la máquina de Charles Babbage, pero es un programa de procedimientos. Para que pase A, tiene que pasar punto. O sea, bueno, vamos a aprenderlo de otra vez, porque a veces soy medio güey para explicar las cosas, pero a ver, para que pase B tiene que pasar A, para que pase C tiene que pasar B, para que pase D tiene que pasar C. Y es un procedimiento, es una evolución de eventos, una progresión de eventos. Eso es muy importante porque justamente yo creo que la idea, posiblemente, no lo sé, de resolver o de imaginarse un programa como el que ella creó, creo que era el momento justo para que se le ocurriera un programa así, porque se estaban desarrollando en el mundo académico en el que ella se estaba desenvolviendo, justamente ideas sobre esto, sobre la progresión, sobre la linealidad, ¿no? Que estas ideas después cambiarán eventualmente en el siglo XX, a lo mejor con todo esto de la física cuántica y Einstein y la relatividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí en particular estamos hablando de 1840 aproximadamente. La Inglaterra pues imperial, donde pues se está produciendo un montón de cosas.
solamente con ideas como las de la evolución, creo que una mente genial como la de Ada pudo inspirarse para desarrollar un algoritmo lineal para resolver los números de Bernoulli y, y eso, ¿no? Entonces, por ahí va la roya, o sea, es algo que he venido pensando. Y que finalmente, gracias a ese pensamiento unilineal, en forma de árbol, creo que es como se desarrollan los programas ya computacionales después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, siguen esa misma lógica hasta finales de los 70 que empiezan a desarrollarse los programas de modelos modelo orientado a objetos, pero, o sea, y esto tiene que ver con un montón de cosas que después se los puedo comentar en otro video, pero por ahí va el rollo. Entonces, honor a quien honor merece y ya, ahora sí, etcétera. Espero que les haya gustado y bueno, pues ya, esto casi casi fue como un journal personal, ¿no? Y si lo publico, pues ya será un journal público. Bye, la bitácora. Chao.